Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Procurador General. Muchas gracias, Diputado Presti. Y en ustedes a todos los organizadores de este programa y de este curso y de esta jornada inicial dentro del curso profundizado sobre acto administrativo local y federal. Y muchas gracias a quienes están aquí participando de esta jornada. Es un privilegio para mí formar parte de esta conversación en compañía de Julio Pablo y Fernando. Así que muchas gracias. Me siento particularmente identificado con la impronta federal de este programa y de este curso. Yo estudié Derecho acá en la ciudad de Buenos Aires. Soy agradecido a eso, pero nací en Trelew, Chubut, me crié en Santa Rosa, La Pampa. Hice mis primeros pasos en Derecho Administrativo en la Municipalidad de Bariloche, Río Negro. Me casé con una salteña. Así que lo vivo con particular interés y gusto a esta impronta federal de esta organización. Comenzaré con una reflexión inicial para luego hacer 5 consideraciones relacionadas con la causa y la motivación del acto administrativo y una reflexión final como conclusión. Vivimos en una sociedad de grandes transformaciones científicas y tecnológicas. No es una novedad decirlo. Impacta en todos los órdenes de la vida. En la medicina, en el transporte, en las comunicaciones, la ingeniería. Esto opera en el microcosmos y en el macrocosmos, ¿no? Uno basta ver una ecografía en cualquier hospital o clínica o la foto de lo que dicen es un agujero negro, ¿no? La semana pasada en todos los diarios del mundo. También en el derecho y en el derecho administrativo se ven estas transformaciones. El derecho administrativo y dentro de él el desarrollo de la teoría del acto administrativo tuvo grandes avances en estos últimos 20, 30 años. Y eso no tanto fruto de la tecnología, sino de la impronta y el esfuerzo de grandes profesores. Uno de ellos, y viene a cuento de la temática del curso, ha sido Julio Comadira, ¿no? A quien le tenemos que agradecer ese aporte. Ahora, por otro lado, estos avances de la ciencia y la tecnología impactan también en el derecho administrativo a la par, al margen de la academia y del estudio científico del derecho administrativo. Hace ya varios años tenemos accesos a bases de datos de información, de dictámenes, de jurisprudencia, de nuestra jurisdicción y de otras jurisdicciones. Un avance increíble, un salto cualitativo impresionante ha sido, a partir de la ciudad de Buenos Aires, el expediente administrativo electrónico. Hace ya unos años lo tomó la Nación y entonces el cauce formal del acto administrativo hoy en día es electrónico en estas dos jurisdicciones y entiendo que distintas jurisdicciones del país van a ir tomando esta ola de cambios. Pero no solo en el terreno formal, sino en el terreno informal. Ahora, con licencia en el Poder Judicial y en la administración pública, trabajando en la administración pública, soy testigo de cómo se hacen grupos de WhatsApp para hacer el seguimiento en el trámite de un procedimiento administrativo, ¿no? Y entonces en ese grupo están todos los actores que tendrán que firmar o intervenir en ese expediente de modo tal de que salga rápido una determinada actuación, ¿no? Y hay WhatsApp a cualquier hora del día y de la noche. Estas herramientas tienen un potencial enorme para el bien, al servicio del hombre y del Estado, pero también un potencial enorme
que puede conllevar peligros, dificultades, incluso en manos de un agente que no tenga ganas de prestar un adecuado servicio público, a un mal proceder administrativo. Piensen nomás en un agente o un servidor infiel que accede a bases de datos informáticas, filtra o vende información, etc. Con esto quiero decir que las mejores instituciones jurídicas, y en este caso la institución jurídica de la teoría del acto administrativo, puede verse malograda, amenazada por una fuerza arrolladora de criterios rectores, ¿no?, propios de la humanidad, ¿no?, de dificultades y temores y limitaciones, pero también los propios de la época, ¿no?, donde rigen las apariencias, los resultados de encuestas, las meras tendencias, las estadísticas, que no sabemos quién las hace o a pedido de quién, ciertas visiones parciales de la realidad, deliberada o indeliberadamente, se postulan superderechos en cabeza de distintos sectores sin ser consciente de las limitaciones presupuestarias y fiscales de las jurisdicciones de que se trata. Hay ausencia de un sano deber cívico en muchos sectores de la sociedad e incluso de los funcionarios públicos. Entonces, estamos con un peligro cierto de que se pierda la verdad subyacente en cada actuación administrativa y que sea suplantada por una mera articulación de razonamientos, consideraciones que, ordenadas de manera eficiente y metódica, parecen justificar una decisión administrativa. En definitiva, el peligro está en caer en esto que se llama los criterios de posverdad, ¿no?, que en definitiva comportan construir o decidir sobre la base de una mentira o de una base a la cual le faltan datos centrales, arribando entonces a una solución injusta. Todo esto sucede a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Incluso sucede de manera transnacional y mundial. Lo vemos en las noticias. En ese contexto me parece que es muy importante aplaudo la idea de volver a estudiar el acto administrativo, y dentro del acto administrativo pensaba yo en la causa y la motivación, unidos, ¿no?, del acto administrativo. Sabemos que son elementos esenciales, ¿no?, los artículos 7 de la Ley Nacional de Procedimientos, de la Ley de la Ciudad, lo reconoce de ese modo. Se reconoce que su ausencia o grave afectación conlleva nulidad absoluta, artículos 14 de los dos ordenamientos. Sabemos por la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, Consejo de Presidencia, Solá, Schneiderman, que la causa integra aquellos que se reconocen como elementos reglados. Sobre ellos no hay discrecionalidad, no recae la discrecionalidad administrativa de considerar tal o tal elemento dentro de la causa, ¿no? La pregunta sobre el porqué de la decisión administrativa, ¿no?, está en la base de la cosmovisión occidental, humanista y de raíz cristiana, ¿no? La semana pasada, el viernes, que fue Viernes Santo, me llamó la atención pensando en esta clase, ¿no?, en palabras del evangelista San Juan, que cuando a Jesús lo abofetea el soldado que lo detiene, Jesús le responde con una pregunta: si he hablado mal, muestra en qué ha sido.
pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? La causa y la motivación están en la base de esta pregunta. Cierro entonces con esta reflexión inicial y la necesidad de profundizar en la causa y la motivación del acto administrativo. Para esto pensé en pocos minutos hacer 5 consideraciones generales en relación con ellas. La primera, vinculada con el plano fáctico. La causa del acto administrativo, en cuanto nos remite a los antecedentes y circunstancias de hecho que justifican su dictado, nos exige, por un lado, consultar los hechos, que no es poco, pero a la vez también supone valorar y sopesar las reglas y conclusiones de las demás ciencias, artes y saberes humanos que están involucrados en esos hechos. Y acá hablo de los saberes más especulativos a los saberes y oficios más prácticos, desde la antropología y la lógica hasta la matemática para el cálculo de una liquidación. Un acto que mande demoler un inmueble habrá que tener en cuenta seguro criterios de ingeniería civil. Un acto que apruebe un medicamento seguramente no puede desplazar criterios, reglas y condiciones de la disciplina médica. Una liquidación no puede desconocer criterios matemáticos, numéricos, contables. Con lo cual, el hecho de que sea un elemento reglado no significa que sea de fácil constatación. Quizás todo lo contrario. Exige un trabajo interdisciplinario. A los abogados nos cuesta mucho dialogar con otros profesionales o con personas que tengan el arte de un oficio, pero que es necesario hacerlo para poder entender el plano fáctico del elemento causa. Eso exige horas, ¿no?, que a veces no tenemos, de tratar de entender principios y reglas de otras disciplinas. Los avances tecnológicos nos traen desafíos adicionales, ¿no? El derecho penal, estaba viendo, ya la UBA está, ¿no?, lanzando programas de especialización en evidencia digital, en ciberseguridad, en cibercrimen. Creo que desde el derecho administrativo y la teoría del acto administrativo hay que estar abierto a la verdad de los hechos en los procesos digitales, ¿no?, en los circuitos complejos de tomas de decisiones. Primer tema, lo fáctico. Segundo tema, los antecedentes de derecho que justifican el dictado del acto. La causa, en cuanto nos remite a los antecedentes de derecho que justifican su dictado, nos exige consultar, valorar, sopesar todas las fuentes del derecho, en especial las del derecho administrativo, pero también otras, ¿no?, y de disciplinas afines, del derecho financiero, del derecho bancario, del derecho societario, del derecho internacional, muchas veces de compleja armonización e interpretación. Así hay que conjugar normas de la Constitución, con tratados, con leyes del Congreso, con leyes de legislaturas provinciales, con disposiciones de contratos administrativos, con precedentes administrativos en que esté involucrada la garantía de igualdad. El profesor Bianchi, ya en un trabajo del 2001, recordaba que cabía reconocer 48 subespecies de normas en el ordenamiento argentino, desde la Constitución para abajo hasta disposiciones de órdenes municipal. A eso hay que sumarle los cambios normativos, las vigencias temporales diversas de cada una de esas normas, los sucesivos textos ordenados. Además del derecho positivo, tenemos también la dimensión de los principios propios de la disciplina, que son muy importantes, que en los últimos 20, 30 años
a los que me refería tuvieron mucho que ver con el derecho hoy vigente en materia de contrataciones, en materia de reglamentos, etc. La jurisprudencia y la doctrina como las fuentes quizás más vivas, ¿no?, que nos muestran esta riqueza y lo complejo de esta dimensión jurídica del elemento causa. Tercer consideración, que vincula las dos anteriores, los antecedentes de hecho y los antecedentes de derecho. La causa nos exige verificar un adecuado rigor y en forma completa de toda la estructura del silogismo jurídico que subyace en el acto administrativo. Las fuentes del derecho, los antecedentes de derecho, nos ayudan a construir la premisa mayor del silogismo jurídico. Todo sería muy sencillo si hubiera una sola norma involucrada. Yo tengo premisa mayor las normas, premisa menor los hechos del caso, del expediente, y entonces saco la conclusión. El problema es que tenemos, como dijimos, una gran cantidad y compleja red de fuentes del derecho que muchas veces dificultan construir la premisa mayor. Y es un esfuerzo grande saber cuál es la premisa mayor de nuestro razonamiento. Lo mismo sucede con la premisa menor, y acá voy a la primera consideración, a lo fáctico, ¿no? Las circunstancias concretas del caso, la prueba que hay y la que todavía no hay y hay que producir en el procedimiento administrativo o en el proceso judicial contencioso si ya está planteado. Premisa mayor y sus términos, premisa menor y sus términos nos va a permitir una conclusión lógica, ¿no?, ajustada. Cuarta consideración. Si decimos que la causa es un elemento reglado, y así lo reconoce la Corte sin dudas, es un elemento clave a la hora del control, ¿no?, del control. Y estos casos han permitido, claro, son los casos que mencioné al comienzo, ¿no?, Consejo de Presidencia, Solá, son jurisprudencia de la Corte de casos judiciales. Ahora, ese control que sí es muy útil que pueda ser judicial y que el juez pueda controlar esto, es algo muy sano para la República, son controles ex post, ¿no? Y entonces me interesa compartir con ustedes la importancia de que exista controles ex ante. Y para eso necesitamos del abogado del Estado, ¿no? El abogado del Estado no solamente asesora para el dictado del acto, aconseja, sino que controla de manera preventivamente. El abogado del Estado es el que hace el control ex ante y el control ex post inmediato. ¿Qué mejor que verificar? Primero, ¿qué mejor que no cometer un error? Ahora, cometido el error, ¿qué mejor que poder corregirlo inmediatamente? De oficio, o en el marco de una revocatoria, o en el marco de un recurso jerárquico. Entonces, el elemento causa nos permite. Esto sucede con todos los elementos esenciales del acto. Sin embargo, el elemento causa y motivación como complemento nos permiten volver a la verdad, ¿no?, si hay error. Quinta consideración. La motivación debe tener una ligazón fuerte, real, con la causa. Muchas veces, a veces incluso por falta de tiempo, ¿no?, a veces con malas intenciones, pero apelo a las buenas intenciones, muchas veces por falta de tiempo no se presta debida atención a los elementos de hecho, a los antecedentes de hecho, y se hacen consideraciones que
desde lo enunciativo cierran, guardan cierta lógica, son consideraciones validadas por jurisprudencia y con eso logramos la apariencia de un acto fundado. Sin embargo, entonces me interesaba replantear la intrínseca relación que hay entre la motivación y la causa, ¿no? También la finalidad, sabemos que la motivación es la expresión de la causa y la finalidad. Cierro entonces con una consideración final, que es la importancia de estos dos elementos, ¿no? Se encuentran en la riqueza intrínseca que tiene la teoría del acto administrativo. Y la teoría del acto administrativo mantiene, ¿no?, verdadero significado, tiene sentido, en tanto esa construcción racional que es la teoría del acto administrativo nos permita ligar el caso concreto con los antecedentes de hecho y de derecho que lo justifican. Los valores de verdad y razonabilidad tienen que ser constatados en cada acto. Esto tiene un desafío muy grande, y creo que exige tres cosas. La primera es la formación, y creo que este es un ámbito adecuado, ¿no? Primero es la universidad, la carrera de grado, pero después estos cursos, y te veo, María José, y creo que tenés acá un rol importantísimo, ¿no?, de hace tantos años dedicándote a enseñar derecho, ¿no? Entonces, primero la formación, pero después hay dos exigencias más, que es el esfuerzo y sobre todo el coraje para entrar a la causa y la motivación del acto. Gracias.